Llegué a Mineral de Pozos con una sola intención: grabar un documental sobre las leyendas del pueblo. Había escuchado historias de turistas que aseguraban haber visto sombras moviéndose en las ruinas, o de los pocos habitantes que aún vivían allí y hablaban en susurros de los que nunca se fueron. Como periodista, sabía que la mayoría de estas historias eran exageraciones, cuentos para atraer visitantes. Pero aún así, había algo en la forma en que la gente evitaba hablar del tema que me hacía pensar que había más de lo que querían admitir. Con mi cámara al hombro, recorrí las calles empedradas, filmando las antiguas casonas destruidas y las bocas de las minas selladas con rejas oxidadas. Durante el día, el pueblo tenía un aire melancólico, pero inofensivo. Pero al caer la noche, todo cambiaba. El viento silbaba entre las paredes huecas de las casas abandonadas y las sombras parecían alargarse más de lo normal. Mi contacto en el pueblo, un anciano llamado Don Eusebio, me advirtió que no me acercara a la mina Santa Elena después del anochecer. «No es seguro, joven. Aquí hay cosas que es mejor dejar en paz», me dijo con una mirada seria. Ignoré su advertencia. Justo eso era lo que buscaba, una historia real que contar. Esperé hasta la medianoche y con mi linterna y la cámara encendida, caminé hasta la entrada de la mina. La verja estaba entreabierta, lo cual era raro, pues en la tarde estaba asegurada con un candado. Sentí un escalofrío en la nuca, pero me convencí de que alguien más debió haberla dejado así. Dentro, el aire era espeso, con olor a humedad y metal oxidado. Caminé despacio, grabando las paredes de piedra y los viejos rieles donde alguna vez corrieron los carritos mineros. El silencio era absoluto, roto solo por el eco de mis pasos y mi respiración, pero entonces escuché algo más. Un leve sonido metálico, como si alguien estuviera picando la roca con un cincel. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Volví a escuchar el sonido, más fuerte, más cercano. La lógica me decía que era el eco de alguna gota de agua cayendo en un charco, pero mi instinto me gritaba que no estaba solo. Apunté la linterna hacia el fondo del túnel y por un breve instante vi una figura. Un hombre encorvado, con ropa desgastada y un casco minero antiguo. Su piel era pálida y sus ojos eran dos huecos oscuros que reflejaban la luz de mi linterna. Solté un grito y la imagen desapareció en un parpadeo. Corrí de vuelta a la salida, pero en mi prisa tropecé y caí de bruces en el suelo de tierra. Al levantarme, escuché una voz ronca y distante susurrando algo en un idioma que no entendí. Sentí un aliento frío en la nuca. No me atreví a voltear. Seguí corriendo hasta que por fin salí de la mina. Al día siguiente, fui a buscar a don Eusebio para contarle lo que había visto. No pareció sorprendido. Solo asintió y me llevó a la iglesia del pueblo. En un rincón había una fotografía en blanco y negro de un grupo de mineros. Mi sangre se heló al reconocer a uno de ellos, el mismo rostro sin ojos que vi en la mina. «Era mi bisabuelo», dijo el anciano. «Murió atrapado en un derrumbe. Nunca encontraron su cuerpo. Y por lo visto, él sigue buscando la salida». No terminé mi documental. No volví a ver la grabación de aquella noche. Dejé Mineral de Pozos con la certeza de que algunas historias no necesitan pruebas para ser reales. Siempre me ha fascinado la exploración urbana, encontrar lugares olvidados por el tiempo, caminar por sus ruinas y sentir la historia que dejaron atrás. Por eso, cuando escuché de La Noria, un viejo pueblo minero abandonado en Sinaloa, supe que tenía que ir. Había leído que algunas personas decían que no estaba tan vacío como parecía, pero pensé que solo eran cuentos de la gente del lugar. Me equivoqué. Llegué en mi camioneta justo antes del atardecer. La carretera de terracería era un desastre, llena de baches y piedras sueltas. El calor del día aún se sentía en el aire seco, pero la luz ya comenzaba a morir. Frente a mí, las casas en ruinas se alzaban entre el polvo y la maleza.
Bajé del vehículo con mi mochila y mi cámara, emocionado por lo que encontraría. Caminé por la calle principal, viendo los restos de lo que alguna vez fue una comunidad minera. Puertas desvencijadas, ventanas rotas, paredes con grafitis de otros exploradores que habían pasado antes que yo. El silencio era casi absoluto, solo roto por el viento que arrastraba el polvo entre las estructuras. Entonces, lo vi. A lo lejos, entre las casas, una figura cruzó el camino. No fue una sombra ni un reflejo, era alguien. Un hombre vestido con ropa vieja, gastada, que desapareció entre los restos de una construcción. Me detuve un momento, sorprendido. ¿Acaso aún vivía gente aquí? Tal vez algún vagabundo o un habitante que se negaba a dejar el pueblo. Decidí seguir explorando con más cautela. Avancé hasta lo que parecía haber sido una plaza. Un par de bancas oxidadas y una fuente seca se alzaban en el centro. Sentí una incomodidad extraña, como si alguien me estuviera observando, y entonces escuché un sonido detrás de mí. Un susurro. Me giré de inmediato, pero no había nadie, solo el viento y el pueblo muerto. Apresuré mi paso hacia una de las casas que aún parecían firmes. Crucé la entrada y comencé a explorar. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas. En el suelo, restos de muebles podridos y fragmentos de lo que alguna vez fue una familia viviendo allí. Tomé algunas fotos y seguí mi camino, pero al salir de la casa, noté algo que me heló la sangre. Mi camioneta ya no estaba. Me quedé parado, sintiendo cómo el miedo se arrastraba por mi pecho. Miré alrededor buscando algún indicio de lo que había pasado, pero no había rastro de mi vehículo. No había señales de llantas, nada, como si nunca hubiera estado ahí. Entonces escuché pasos. No venían de una sola dirección, sino de varias. Miré hacia la calle y vi figuras moviéndose entre las casas, personas vestidas con ropas antiguas, sus rostros ocultos en la penumbra. Avanzaban lento, como si supieran que yo no tenía a dónde ir. No entendía qué pasaba, pero algo me decía que no era un simple grupo de personas. Me giré y corrí. No me importó hacia dónde, solo quería alejarme. Crucé callejones estrechos, salté escombros y me metí en otra casa, esperando poder esconderme. Mi respiración era pesada, el sudor me escurría por la frente. Me asomé por la ventana. Los vi. Estaban ahí, quietos, mirándome. Sus rostros eran pálidos, sus ojos oscuros, y sus bocas murmuraban algo que no entendía. Eran muchos. Me di cuenta de que no era el único explorador que había llegado al pueblo. Había otros, y ahora ellos eran parte de ellos. Sentí un frío recorrer mi espalda. No podía quedarme ahí. La única opción era salir y correr. Salir de la noria y rezar porque estas cosas no me siguieran. Tomé aire, conté hasta 3 y salí disparado. Los murmullos se convirtieron en gritos. Corrí con todas mis fuerzas, esquivando escombros, saltando baches y sin atreverme a voltear atrás. La carretera estaba lejos, pero tenía que llegar. Mis pulmones ardían, mis piernas se sentían pesadas, pero el miedo me impulsaba a seguir. Vi una luz a lo lejos. Era mi camioneta. No tenía idea de cómo había llegado ahí, pero no iba a cuestionarlo. Me lancé dentro, encendí el motor y aceleré sin pensarlo. En el espejo retrovisor vi cómo las figuras se quedaban en la entrada del pueblo, mirándome, sus ojos oscuros brillando en la penumbra. No paré hasta que llegué a la ciudad más cercana. Nadie me creyó cuando conté lo que pasó, pero eso no importa. Lo que importa es que logré escapar. El sol se estaba ocultando cuando me di cuenta de que estaba perdido. Mi plan original era solo hacer una parada rápida en Guerrero Viejo para tomar fotos de las ruinas, pero entre el calor agobiante y el polvo levantado por el viento, había perdido completamente el sendero de regreso a mi auto. La carretera estaba lejos y mi celular no tenía señal. Las casas en ruinas me rodeaban, sus estructuras erosionadas por el tiempo y el abandono.
Algunas paredes aún conservaban restos de pintura descascarada, otras estaban reducidas a escombros. Respiré hondo, tratando de no entrar en pánico. Si lograba encontrar el camino hacia la presa, quizá podría orientarme. El viento silbó entre las construcciones, arrastrando consigo un murmullo lejano. Me detuve en seco. Juraría que había escuchado algo que no era el viento. Miré hacia una de las casas sin techo y sentí un escalofrío. Entre la penumbra de las paredes desnudas, algo parecía moverse, apenas perceptible en la periferia de mi visión. No estaba solo. Aceleré el paso, intentando mantener la calma. Tal vez solo eran mis nervios jugándome una mala pasada. Pero a cada paso que daba, el ambiente se volvía más denso, como si el aire mismo se espesara. La noche cayó de golpe, oscura y sofocante. La luna apenas iluminaba las ruinas, proyectando sombras largas y retorcidas. Entonces, lo vi, o mejor dicho, casi lo vi. A mi derecha, entre las ruinas de lo que parecía haber sido una iglesia, una silueta alta y delgada emergió del rincón de mi ojo. Pero cuando giré la cabeza para verla de frente, desapareció. El corazón me latía con fuerza. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Traté de ignorarlo, de convencerme de que solo era mi mente sugestionada por la oscuridad. Seguí caminando, pero ahora con pasos más apresurados. El murmullo volvió, más cerca. Giré la cabeza bruscamente y esta vez alcancé a ver una figura fugaz, un cuerpo negro y alargado que se movía entre las ruinas. No tenía rostro, no tenía forma clara, solo una sombra con extremidades demasiado largas y movimientos erráticos. Y me estaba siguiendo. El pánico se apoderó de mí. Corrí sin mirar atrás, zigzagueando entre las casas destruidas, sin importarme si pisaba rocas o escombros. Solo quería salir de ahí. El murmullo se convirtió en un susurro gutural, algo incomprensible, pero claramente dirigido hacia mí. Sentí un tirón en la camisa, como si unas garras invisibles intentaran atraparme. Grité. Mi pie tropezó con una losa de concreto y caí de bruces al suelo polvoriento. Me incorporé con rapidez, jadeando, y miré a mi alrededor. Nada. El pueblo estaba en completo silencio, las ruinas tan inmóviles como siempre. Pero sabía que no estaba solo. Aquella cosa todavía estaba ahí, observándome, esperando a que cometiera un error. La carretera. Tenía que llegar a la carretera. Con el pulso desbocado, corrí sin detenerme hasta que el suelo de piedra y escombros dio paso a tierra más firme. Mi auto estaba lejos, pero ya podía ver la cinta asfáltica. Sin embargo, antes de dar el último paso para salir del pueblo, sentí una presencia justo detrás de mí. No me atrevía a voltear, pero mi sombra, proyectada por la luz de la luna, mostraba algo imposible. Una segunda sombra, altísima, con brazos desproporcionadamente largos y retorcidos, justo sobre mí. Apreté los ojos y corrí. No paré hasta que llegué a mi coche. Las llaves me temblaban en la mano mientras las metía en la cerradura. Subí de un salto, cerré la puerta y encendí el motor. El auto rugió con vida y sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador. Mientras me alejaba, vi por el retrovisor una última imagen. En la entrada del pueblo, en medio de las ruinas, una figura oscura se mantenía inmóvil, observándome. No tenía rostro, pero sentí con certeza que me estaba viendo y que me recordaría. Nunca más volví a Guerrero Viejo. El camino serpenteaba entre montañas cubiertas de neblina cuando llegué a Real de 14. Había escuchado historias sobre el pueblo, sobre sus túneles mineros y sus callejones empedrados, pero lo que me atrajo fue la leyenda de la maldición de los monjes sin rostro. Según contaban los pocos habitantes que aún quedaban, hace siglos un grupo de monjes llegó al pueblo con la misión de construir un santuario.
nadie sabía de dónde venían ni por qué sus rostros siempre estaban cubiertos por capuchas. A medida que avanzaban las obras, los lugareños comenzaron a desaparecer, y cuando finalmente los enfrentaron, los monjes fueron linchados y enterrados en una fosa común. Antes de morir, lanzaron una maldición sobre Real de 14. Quien perturbe su descanso, jamás escapará del pueblo. Llegué cerca del anochecer. Me hospedé en una vieja posada donde la dueña, doña Rosa, me recibió con una expresión seria. Me advirtió que no debía caminar solo por las calles de noche. Hay cosas que solo se ven cuando el sol se oculta, me dijo antes de persignarse. No le di importancia, pensando que solo intentaba asustarme. Después de cenar, decidí salir a dar un paseo. La luna iluminaba las ruinas de antiguas casas y las piedras del camino crujían bajo mis pasos. Fue entonces cuando escuché el sonido de campanas, lejanas, lentas, como si vinieran de un templo en el fondo de la tierra. Seguí el eco hasta un callejón estrecho y me detuve ante una vieja iglesia en ruinas. La puerta estaba entreabierta. Un impulso irracional me llevó a entrar. Dentro, todo estaba cubierto de polvo y telarañas, pero en el altar aún quedaban restos de velas derretidas, y entonces los vi. Monjes, al menos 5, parados en la penumbra, con sus capuchas cubriéndoles el rostro. No hablaban, no se movían, solo estaban ahí, como esperando algo. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando noté que no proyectaban sombras. Traté de salir corriendo, pero el suelo bajo mis pies cedió y caí a una bóveda subterránea. Mi linterna se apagó al impactar contra el suelo y la oscuridad me envolvió. Sentí susurros a mi alrededor, un murmullo en un idioma que no entendía. Cuando logré encender la linterna lo vi, unos cráneos deformes, sin rasgos, sin ojos, sin boca, apilados entre los restos de sotanas raídas. Eran los monjes. Algo me tocó el hombro, un dedo frío, huesudo. Grité y corrí a tientas hasta encontrar una salida. No recuerdo cómo logré salir del pueblo, solo que al amanecer desperté tirado en la entrada del túnel hogario, con la ropa llena de polvo y una sensación de vacío en el pecho. Ahora, días después, cada vez que me miro en el espejo, veo que mi reflejo comienza a desdibujarse, como si estuviera perdiendo mis rasgos poco a poco. Tal vez nunca escapé realmente de Real de 14. Tal vez la maldición ya me alcanzó. El viento helado soplaba entre las ruinas de Epecuén, arrastrando consigo el olor a sal y a tierra estancada. Avanzaba entre los restos de lo que alguna vez fue un próspero pueblo. A mis pies, fragmentos de baldosas rotas, esqueletos de casas y lo que parecían juguetes corroídos por el agua emergida tras décadas de sumersión. Había venido solo. Quería documentar el lugar antes de que la humedad terminara por devorar lo poco que quedaba. Encendiendo mi linterna, entré en lo que parecía una antigua tienda. Los estantes se desmoronaban bajo su propio peso, las paredes estaban cubiertas de hongos y en el mostrador, extrañamente, había un viejo frasco de caramelos, como si alguien lo hubiera dejado ahí recientemente. Mientras tomaba fotografías, escuché un sonido sutil, el eco de unos pasos en la calle, acompañados de un murmullo ininteligible. Me giré de inmediato y apunté la linterna hacia afuera, pero no había nadie. El corazón me palpitó en el pecho con fuerza. Me dije a mí mismo que era mi imaginación, que el viento jugando con los escombros podía sonar como pasos, pero algo dentro de mí me decía que no estaba solo. Salí de la tienda con cautela y avancé por la calle principal. A cada paso que daba, sentía una creciente tensión en el ambiente. Me detuve frente a lo que una vez fue una escuela. La estructura apenas se mantenía en pie, pero dentro se veían pupitres inclinados y pizarras cubiertas de moho. Al entrar, un escalofrío me recorrió la espalda. De pronto, escuché algo, una risa infantil. Mi sangre se heló. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Entonces la pizarra crujió
y con horror vi como una frase se iba marcando en la tiza empolvada: aún estamos aquí. Retrocedí tambaleándome. Mi respiración se volvió errática. Sentía la urgencia de salir de ahí. Giré sobre mis talones y corrí hacia la salida. Pero al llegar a la puerta, un reflejo me hizo voltear. En una de las ventanas vi la silueta de un niño, pálido, con el cabello apelmazado y los ojos completamente hundidos. Sentí un nudo en la garganta cuando el pequeño levantó una mano y señaló hacia la plaza del pueblo. Como hipnotizado, seguí la dirección indicada. La niebla comenzó a espesarse mientras caminaba. Todo estaba en un silencio sepulcral, salvo por el crujido de la madera y el eco de mis propios pasos. Entonces, un coro de susurros comenzó a rodearme. No debiste venir. Tienes que irte. Nos quedamos aquí para siempre. Apreté los dientes. Mi cuerpo entero temblaba. Aceleré el paso, pero una sombra cruzó frente a mí. Casi caí de espaldas cuando vi varias figuras difusas apareciendo entre las ruinas. Hombres, mujeres, niños, todos con miradas vacías, con ropas antiguas, con piel traslúcida. Epecuén no estaba deshabitado. Grité y corrí con todas mis fuerzas. Atravesé el pueblo sin mirar atrás hasta que llegué a mi auto. Subí y encendí el motor con manos temblorosas. Conduje a toda velocidad por el camino de tierra, sin atreverme a mirar por el retrovisor. Pero al salir del pueblo, la radio del auto se encendió sola y una voz infantil, apagada y lejana, susurró: «Vuelve pronto, profesor. Nunca lo hice». No debimos tomar ese camino. Esa fue la primera advertencia que ignoramos. La carretera de terracería que llevaba a Guadalupe, Chihuahua, apenas se distinguía entre la arena y el monte seco. Un amigo nos había contado que allí, entre las ruinas de un pueblo abandonado, podías encontrar casas enteras cubiertas de polvo, autos oxidados y puertas abiertas de par en par, como si los habitantes hubieran salido corriendo sin mirar atrás. Decidimos ir por simple curiosidad. El auto que rentamos crujía con cada piedra que pisaba. Víctor iba manejando, yo iba de copiloto, y en el asiento trasero venía Hugo, grabando con su celular para documentar nuestra aventura. Queríamos ver de cerca ese lugar fantasma. Llegamos cuando el sol ya se ocultaba. Guadalupe era una colección de casas vencidas por el tiempo, calles partidas por la maleza y postes de luz que ya no sostenían cables. Al bajarnos del auto, el silencio fue lo primero que nos puso nerviosos. No había viento, ni insectos, ni el sonido lejano de un animal. Como si todo estuviera en pausa. ¿Oyeron eso?, preguntó Hugo de repente. Un chillido agudo, como el de un bebé llorando, resonó entre las casas. Nos quedamos quietos, tratando de ubicar de dónde venía. Tal vez es un animal, dijo Víctor, pero su voz no sonaba segura. Seguimos avanzando entre las casas hasta llegar a una plaza con un kiosco derrumbado en el centro. Sobre uno de los techos caídos, la vimos. Era enorme. Una lechuza de un tamaño antinatural, con plumas sucias y ojos brillantes como brasas. Nos observaba sin moverse, solo inclinando la cabeza de un lado a otro, como si nos analizara. Mi piel se erizó. Hugo apuntó su celular hacia ella, pero antes de que pudiera tomar una foto, la lechuza emitió un grito estridente y se lanzó al aire. Corrimos al auto sin pensarlo. Apenas cerramos las puertas, sentimos un golpe en el techo. Algo pesado había caído sobre nosotros. «Arranca, cabrón, arranca ya», grité, pero Víctor estaba petrificado. Un golpe seco resonó en el parabrisas. No era una garra, era una mano. Piel arrugada, dedos largos, uñas afiladas. La lechuza nos estaba mirando a través del vidrio, y por un instante, sus ojos se transformaron en los de una mujer anciana, con una expresión de odio puro. Víctor reaccionó y pisó el acelerador. El auto derrapó en la tierra suelta.
y la cosa en el techo gritó con un sonido humano y agónico antes de alzar vuelo. Nos alejamos sin mirar atrás, sin detenernos hasta llegar a la carretera principal. Desde esa noche, hemos escuchado un chillido en las madrugadas. Primero pensé que eran aves normales, pero cuando lo oí dentro de mi casa, supe que aquella bruja no nos había dejado ir tan fácilmente.